Del lado de acá, Radiografías en Movimiento. El último sábado de cada mes por Radio La Colectiva, 102.5. Seguimos, vamos ahora a ahondar, ¿sí?, en una charla más profunda con nuestro invitado especial que está en piso. Acá está Mariano para presentarlo. Primero quiero recordar una pequeña anécdota. Tales de Mileto. Tales de Mileto, algunos dicen que la filosofía arranca con Tales de Mileto. ¿Ah, sí? Un muchacho de quien se cuenta la siguiente anécdota. Parece que un día, caminando por Mileto, por las calles de Mileto, el tipo iba mirando el cielo, no vio que había un pozo en su camino, y se pegó un palo. Tal palo que las viejas de Mileto, todavía se escuchan las carcajadas de las viejas de Mileto. El tipo... entonces, a partir de esa anécdota, ¿qué se suele decir? Y el filósofo está mirando las alturas. Bueno, ya escuchamos al invitado al principio decir que no distinguía cuándo estaba en el aire y cuándo no. Bien. Así que, en ese sentido, se suele decir, bueno, el filósofo siempre está mirando para arriba, entonces no ve lo que le pasa. Pero ocurre que Tales miraba para arriba porque estaba muy atento a los movimientos de los astros para calcular el ciclo de las estaciones, porque tenía plantaciones de aceitunas, tenía olivares. Mileto, y amasó una pequeña fortuna, pequeña porque solo era en Mileto, pero era una enorme fortuna. Ahora entiendo por qué se paseaba mirando para el cielo sin importarle nada. Exactamente, claro, exactamente. El tipo se llenó de guita con el negocio de las aceitunas, y esto nos permite presentar a nuestro compañero Juan Pablo Parra, que es docente. ¿Plantador de aceitunas? Es militante anticapitalista en el Nodo, el colectivo de coorganización militante, es integrante de la revista de filosofía, estética y política a martillazos, que tiene ya 8 o 9 años de vida en la Facultad de Filosofía y Letras, y es también comerciante de aceitunas, filósofo Juan Pablo Parra, así que ahí lo tenemos. Bueno, tenemos un millonario entonces, como Tales, que nos va a describir sobre los ángulos y los... ¿puede ser, Juan Pablo? Sobre todo cómo caerse, digamos, bien. También, sí. Bien. Cómo pegarse palos con todas estas... Cómo hacer reír a las viejas. También, son mis preferidas. Bueno, bienvenido y muchas gracias por venir a la mañana o al mediodía de Radio La Colectiva. Emi. Bien, la idea, Juan Pablo, es que empecemos a charlar un poco con este eje que empezamos a desandar desde el inicio, que ya lo nombramos, que es amor y militancia, le dimos en llamar, ¿no? Y lo que charlamos, ¿no?, en las reuniones previas entre nosotros es que muchas organizaciones en el 2001 sí empezaron a hacer hincapié en un modo de construcción que se alejara de las formas más tradicionales de relacionarse a la hora de hacer política, ¿no? Esta horizontalidad frente a las jerarquías, la afectividad en la política y demás. ¿Qué pensás que queda de todas esas ideas del 2001? ¿Desapareció? ¿Esta idea se transformó? ¿Sí? ¿O de qué manera viven la afectividad hoy las organizaciones sociales? Buen día o buen mediodía, en primer lugar. Sí. Cuando me comentaron, digamos, que iban a dedicar el programa a la cuestión del amor, con varios compañeros que venimos un poco trabajando estas cuestiones, lo primero que se nos ocurría es mencionar que quizás este tipo de pregunta en otro momento histórico no hubiera sido posible o no se hubiera planteado de la misma manera. Es decir, hasta hace no tanto, hablar de amor y política era como dedicarse a una tarea pequeña burguesa, digamos, o que no tenía que ver con las urgencias de la política en general. Y que tal vez, ya no solo acá, tal vez de hace 10 años, pero quizás en otros lares del mundo de hace un tiempito más, empiezan a problematizarse como cuestiones fundamentales también. Eso tal vez en primer lugar, señalar que tal vez no sea algo de lo que para ciertas tradiciones sería la primera pregunta, digamos. Pensaba también de dónde venía eso, digamos, por qué es que la cuestión de preguntarnos por qué la cuestión del amor o de los afectos no era parte de la agenda política en general y parte de la agenda política militante también. Y tal vez una de las respuestas posibles, entre muchísimas otras, pero algún aspecto me parecía, o que a algunos nos parecía importante, es tal vez tener en cuenta cómo se constituye la política moderna, digamos. Si se mencionó mucho acá la filosofía clásica, el amor, incluso la anécdota de Tales y etcétera, pero uno de los sentidos de la política uno puede rastrear de ahí a partir de Aristóteles o cómo vivían los griegos la política, donde la política aparecía como los asuntos del común. Tenía que ver con todo lo que acontecía en el ámbito de lo público, de la constitución de la polis, más allá de que quienes podían hacerse la pregunta no eran todos y todas. No obstante, estaba esa concepción de la política,
Diferente tal vez en el medioevo, donde la pregunta más bien era cómo sigo algunos preceptos en el mundo, dado que el mundo y la vida terrenal es pasajera, digamos, ¿no? El verdadero mundo está en otro lado. Y tal vez un tercer momento donde directamente la política aparece como cómo se establecen los cálculos, los medios y los fines para tomar y conservar el poder, digamos, ¿no? Si uno parte de ese lugar, incluso para cierta tradición militante, preguntarse y tomar a la política como la toma del poder no es tan extraño, digamos, en ese sentido. Tal vez para tratar de entender por qué algunas de las preguntas no eran comunes en otros momentos. Yo me crié políticamente casi que con una tendencia contraria, digamos, ¿no? Allí donde parecía que lo primero que había que hacer era tratar de conectar la afectividad y las relaciones sociales y lo que nos pasaba cotidianamente con la política, y me refiero con cierto agotamiento de esa manera que referenciaba antes de hacer política, ¿no? Respecto de la política como un cálculo donde crecer políticamente y cómo gestionar poder. En ese sentido, digamos, hay toda una gama de experiencias que me pierdo ahí, digamos. Yo no milité en partidos, entonces eso siempre me pareció un poco extraño, pero algunos compañeros que sí han militado y han tenido esa experiencia, me remito a una revista Praxis de los años 80, Horacio Tarcus y compañía, donde dedicaron un número, lo recomiendo bastante, me parece que está bastante bueno, se llama Política y Vida Cotidiana, donde ellos hacen como un repaso de cómo se constituye cierta episteme o modo de entender la política al interior de los partidos en los 60 y los 70, y cómo el afecto, la pasión y el amor quedaban necesariamente afuera, digamos, ¿no? Y tratan de ver no solo que en algunos casos quedaba afuera, sino en otros casos cómo se lo introducía violentamente, como por ejemplo con la idea de cuestionar las relaciones burguesas, digamos, cómo al interior de la organización todos tenían que tener curtir amor libre, digamos, ¿no? Y entre otras cosas los dirigentes determinando con quién tenía que acostarse esa noche un compañero o una compañera. Desentrañan también bastante, digamos, la violencia que tiene incluso de género, uno pensaba al momento de leer eso, de cuando a una compañera le tocaba, pero estaba obligada, digamos, a tener sexo con algún compañero dirigente. El buró es el buró, señores. Claro, en el sentido exacto, de cuestionar las supuestas relaciones burguesas, digamos, ¿no? Eso en un sentido más de cómo, si se quiere, los afectos y el amor quedaban por fuera de la organización política. Tal vez otra cuestión que me parece interesante pensar hoy en día, o para tratar de responder a lo que preguntaban respecto de el rol que tienen los afectos hoy, es tal vez que quizás nuestras propias organizaciones o manera de plantear los problemas, tenemos como una concepción, si se quiere, hasta un tanto romántica del amor, en el sentido de no tanto por la ausencia y demás, pero sí por el cierto carácter auspicioso, como que incorporamos el afecto a las relaciones y demás, pero muchas veces creemos que eso es, bueno, que está todo bien, digamos, ¿no? Que ahora nos relacionamos todo fácil, nos podemos decir todo lo que pensamos, somos todos amigos, está todo bárbaro, y a veces nos cuesta pensar el otro costado del amor, digamos, que es el desamor, el odio, la tensión, las broncas, incluso cómo la afectividad juega en la construcción de nosotros mismos y al interior de las organizaciones, y que muchas veces en ese costado estamos un poco flacos, tratando de rescatar el cuerpo, las relaciones cotidianas y el afecto de nuestras propias organizaciones políticas. A veces nos pasamos de mambo en el sentido de no poder pensar el otro costado más tenebroso, melancólico y duro. Sí, o pensar que el amor también es conflictivo. Claro, ¿no? Exactamente, el conflicto sobre todo. Y que somos diferentes. Sí. Y que hay una afectividad que muchas veces no, siempre recorre las discusiones que se dan al interior de una organización. Entonces, la escucha de una intervención siempre está ahogada en determinadas simpatías o antipatías. Entonces, lo que alguien dice, no importa tanto si es verdadero o si es falso, sino si nos cae simpático o nos cae antipático. Eso es lo primero que está. Entonces es muy difícil a veces medir hasta dónde estamos adoptando una posición o consensuando una postura por afecto y hasta dónde porque lo pensamos, digamos, racionalmente, ¿no? Claro, bueno, en el caso del partido se puede resolver más fácil, La jerarquía ahí te manda lo que tenés que sentir en todo caso, ¿no? Es más sencillo, quizás me parece, Mariano, que por ahí te referís más a organizaciones más de tipo horizontal o más comunitarias o más pequeñas, ¿no? Claro, que son las organizaciones que toman el problema de la afectividad como un problema de la agenda política y que aparece de una manera que, por lo menos desde mi punto de vista,
recién ahora está empezando a ser problematizada para poder pensar cuál es el rumbo que estamos tomando, cuánto tiene de afectividad y cuánto tiene de razón el rumbo que estamos tomando, y a la vez un problema más profundo, que es si hay esta separación. ¿Está bien esta separación entre lo afectivo y lo racional? O sea, ¿es posible esa separación? Decir, che, nos estamos yendo de mambo porque nos creemos que somos los pitufos y está todo bien, o, che, nos estamos yendo de mambo porque nos parece que esta es la verdad y la razón y no estamos atendiendo a los afectos. Pero ¿hay semejante decisión? ¿No hay manera de pensar una composición, ya que somos esos compuestos de afectividad y razón? Yo creo que es una pregunta tremenda para dejar picando, Emi, ¿eh? La Juan dejamos Pablo, picando, Juan Pablo, y creo que va a ser la respuesta en el próximo, no, en el otro bloque, ¿eh? Seguimos con Juan Pablo Parra para pensar el amor. En el medio, escuchá lo que dice Ricardo Foster sobre el amor. Pasame las aceitunas. Cristina y Néstor construyeron una vida, una historia de militancia, una historia de sueños, una historia de amor. La colectiva. Construcción participativa, comunicación alterativa. Yo soy Tamara de La Plata. Yo soy Paloma de La Plata. Yo soy Marco de La Plata. Yo 17, 19. 16. Ser la llegada del Estado al barrio, a la gente que realmente lo necesita, es algo muy bueno. Hace 30 años gente por militar desaparecía a nuestra edad. Para mí es prácticamente un deber hacer esto, venir a militar, venir a ayudar a esta gente, venir los sábados a hacer trabajo barrial, pero ya a uno se le puede convertir en un deber y tratar de comunicarle a los más chicos que también es una especie de deber para ellos. No se puede vivir del amor. Ah, mirá cómo empezaste cantando. No, muy bien. Segurísimo. 4958-1037, 4958-1037, el teléfono de Radio La Colectiva para comunicarse, al cual se comunicaron ya algunos oyentes. Sí, queremos mandar un saludito a Alejandro de Seiza, que nos llamó y diciendo que nos le gusta el programa. Así que, bueno, Alejandro, muchas gracias por comunicarte. Y bueno, cualquier otra persona que... creo que está sonando de nuevo, no sé. Sí, alguien que atienda. Por favor, porque no quedó nadie con Blas, ¿eh? Y continuamos el programa a propósito de la problemática del día. El amor y sus indefiniciones. Seguimos con Juan Pablo Parra, acá en el estudio. Había quedado una pregunta picando. Sí, ya ni me acuerdo, a ver. Está picando ahí, a ver, la podemos buscar. Bien. Apareció Reposi y tiró una piedra ahí y se fue a comer masitas. Sí, bien. Claro, bien. No, agregar solamente o recuperar esa pregunta de Mariano, en la que él dice sí, lo que habría que pensar no es que está jugando una decisión muy profunda entre razón y pasión, entonces no sería cuestión de que en algún momento nos fuimos de mambo con la racionalidad y habrá que recuperar el otro aspecto, sino esa relación inmanente entre ambas, digamos. Una sola cuestión al respecto, esto parece incluso hasta recorre no solo nuestras organizaciones, sino en general, incluso en los comienzos de la fundación del Partido Socialista, dos periódicos se disputaban, vamos a decir así, su orientación, tenían el mismo programa, la misma metodología, la misma forma de trabajo, y sin embargo hacían dos periódicos distintos, simplemente se odiaban los unos a los otros. Lo que es la diversidad, ¿no? Claro, sí. Con lo cual aparte tenían el mismo público lector, con lo cual dificultaba la continuidad de su propio proyecto, digamos, ¿no? Y en ese sentido, si uno lo piensa, no escindiendo, tratando de no escindir, ver que en todo caso es definitorio incluso de la racionalidad política de cualquier espacio la cuestión afectiva, no solo en por qué alguien participa en un espacio, sino por qué alguien lo deja. En general, muchas veces participamos en un espacio porque nos cabe la gente con la que estamos y no solo por cuestiones simplemente ideológicas, y ver si uno lo quiere incorporar, cómo hacer para problematizar esas cuestiones, porque tal vez problematizarlas y obedecer a su racionalidad no tenga que ver con simplemente explicitarlo, sino cómo hacer para trabajar con ese costado, digamos, que es muy difícil de hacer. Claro. Cuando se está planteando algo que no entra solamente en el orden ideológico, ¿cómo haces para trabajarlo? Claro, no me gusta porque no me gusta tu exactamente, cara. No me gusta esa voz chillona que tenés, y ahí se te arma un lío increíble. ¿Cómo hacer? Porque si uno no quiere escindir de
de la racionalidad y lo que tendría que jugarse a nivel político, cómo hacer para incorporarlo, digamos, desde otro costado, digamos. Que no es nada fácil y que recién ahora tal vez estamos empezando a preguntarnos al respecto, digamos, pero que parece ser algo que tiene cada vez más importancia en el sentido de reelaborar nuestras maneras de entender la política y de racionalizar los problemas que nos acontecen, digamos. Claro, pero esta cuestión de la decisión entre una y otra pareciera que no fuera solamente de este momento, evidentemente, ¿no? Sino que viene algo bastante, nos hemos acostumbrado, evidentemente, ¿no? A esa formulación. Es que si uno está obligado a no escindirlos, porque tal vez no estaba escindido desde el comienzo, y entonces cuando vos querés escindirlo, te va a entrar por la ventana en algún lado, va a aparecer como tal, digamos. O pienso o siento, no puedo hacer las dos cosas, ¿no? Imaginaba, esto para los oyentes de nuevas y de viejas tradiciones, aquellos que están participando en alguna organización, imaginaba algo que comentaba recién nuestro invitado, ¿no? Decía, no estoy aquí por cuestiones simplemente ideológicas. Imagínense, queridos oyentes y oyentas, entrando a su organización, claro, a una organización de izquierda, y diciendo, no estoy aquí por cuestiones simplemente ideológicas. Sería un sinceramiento de varios y varias, porque esta idea dolinesca, si se quiere, bastante machista en buena medida, pero esta idea de que uno hace las cosas porque le gusta a alguien, bueno, puede abordarse la vida real, ¿no es cierto? También se puede plantear de esa manera. Sí. Última cuestión en relación a lo que vos dijiste, ver también si no se cuela también en esa cuestión de la dificultad de reconocer que uno está en ciertos espacios, no solamente por cuestión ideológica, sino se juega también en cómo se carga de sentido tales espacios, como que en tales espacios ahí estamos haciendo algo serio, algo que es comprometido, algo que es político, y si no va por ahí, digamos, entonces se está boludeando. Claro. Bueno, ver también si no se juega bastante de nuestra propia subjetividad y cómo nosotros recargamos un montón de espacios, no permitiéndonos en ese sentido otros costados de esa experiencia, ¿no? Claro. De la misma manera que estamos ahí por otros aspectos, también la cuestión del error o cómo nos jugamos esas cuestiones en los espacios. Una pregunta, porque en el audio que pasamos, ¿no? de Mauricio, porque Mauri es el del clima. Mauricio. Sí. Claro, Mauri es el del clima, claro. De Mauricio, que hablaba del amor y el mensaje que nos dejó Cristina también en el teléfono. Gracias, señora. Gracias, sí, también. Hay una política dentro de los modos tradicionales de hacer política también hay una presencia del amor y de los vínculos afectivos, ¿no? Dentro de las organizaciones, ¿de qué manera lo toman eso y concretamente en qué se diferencian, ¿no? Porque, no sé, decíamos en la producción del programa que por ahí de parte de Cristina y hay un cierto amor más tradicional maternal, lo definió esta semana. La madre, me siento la madre de todos y todas. Exacto, ¿no? Como del amor al líder carismático, qué sé yo, hay un contenido amoroso y afectivo. Y Macri ya lo decía, como tiene que ver más con la lógica de la gestión y de la New Age y del Ravi Shankar, ¿no? De amar a todo un poco. O sea, ¿cuál es ¿dónde está la diferencia políticamente en el modo de construir amorosamente? Entre uno y otro, claro. O de las organizaciones con los modos tradicionales de hacer política oficiales. A mí me parece que un poco lo adelantó quizá Mariano cuando decía arrancar por el lado de que tal vez algunas cuestiones se plantean como problema para nosotros, digamos, en otra instancia está más o menos resuelto, y en todo caso la pasión en la política juega como cebo, digamos, con lo que hay que decir y lo que hay que hacer como para llegar a las masas, ¿no? Entonces, efectivamente hay que hablar un poco de afectividad, hay que hablar un poco de pasión, y que la política es un poco pasión, y que vamos por ese lado. En un sentido como muy amplio. En otro sentido, digamos, que la diferencia, tal vez, o la apuesta, ¿no? La diferencia quizás estaría en que para nosotros un montón de cosas que en otros lados no son problemas empiezan a hacerlo, como cómo se juega la afectividad en nuestras propias relaciones políticas y qué lugar juega el cuerpo, el otro y nuestras propias relaciones, digamos, en esa organización. Ahora, dicho eso, está para mí en tenor de apuesta, no sabemos cómo elaborarlo. Efectivamente, insisto, para mí nos cuesta mucho reconocer efectivamente que se juegan un montón de cosas que no tienen que ver con la identificación y la intensidad que le damos a nivel de importancia política, que se están jugando otras cosas, que una vez escucha un compañero solamente porque le cae bien y otra vez es simplemente porque le cae mal,
que ahí se juegan un montón de egos y que muchas veces es más importante decir algo que respecto en relación a lo que se dice, digamos, y recién ahora para mí estamos abriendo ese problema, digamos. No sé cómo se resuelve y no sé cómo lo estamos laburando. Yo diría que como mucho hay un intento de ciertas cuestiones que antes no se problematizaban que empiecen a estar presentes. De hacerlo consciente. De hacerlo consciente y ver qué se despliega ahí, porque tampoco sabemos cuáles son los contornos de ese problema y hasta dónde podemos avanzar. En un sentido, digamos, es cierto lo que vos decías. Viene y dice, bueno, yo estoy acá no solo por cuestiones políticas, no tan efectivas. Bueno, bárbaro, bien, pero ahora ¿qué significa eso? ¿Y hasta dónde podemos tirar eso? ¿Hasta dónde también nos lo naturalizamos en otro sentido? ¿Es lo mismo esto en un espacio de militancia que en una fiesta o que en un encuentro de otro tipo? No sabemos hasta dónde eso se puede estirar para mí. Claro. Insisto, para mí la diferencia está en la apuesta, pero estamos como solamente estirando un poquito algo que antes no se estiraba, digamos. Pero insisto que para mí el estado de estas cuestiones es problemático en un cierto sentido. Sí, y pensaba en muchos discursos de dirigentes políticos con esta cuestión de apelar al yo los quiero, estoy con ustedes, los acompaño, síganme. Digo, hemos escuchado en estos últimos 10, 15, 20 años toda esta lógica, quizás apelando a esta cuestión de ustedes están solos y yo los guío, yo los puedo decir cómo hay que hacer y los voy a acompañar para que no se sientan solos porque ustedes no saben cómo hacer las cosas, ¿no? Hay como cierta lógica de fondo, un planteo bastante jerárquico, si se quiere, ¿no? Ellos igual no tienen ningún problema en reconocer el costado pasional de la política, no, claro, digamos. En eso van bastante, digamos... y no lo digo solo irónicamente, sino también como desafío, digamos, en nuestra tradición de izquierda, si se quiere, por decirlo de algún modo, y disculpen la irresponsabilidad, pero en un cierto nivel de generalidad, un tanto iluminista al respecto, ¿no? Y entonces, efectivamente, lo que tiene que ver con los afectos y las pasiones siempre es más difícil de trabajar. En otro sentido, los que vienen haciendo política de otro lado, digamos, lo incorporan mucho más fácil. Será de modo instrumental o no, pero ellos tienen ahí algo que decir. Pero ahincando, si se quiere, en algún problema nuestro. Quiero decir, en esa cuestión de los sentimientos de alguien me tiene que decir lo que tengo que hacer, quizás se ahincan en esa cuestión, no alguien que me acompañe, totalmente. Yo que estoy solo, que no sé qué hacer, el otro me da una respuesta, ¿no? En ese sentido. Sí, pensaba, por supuesto, varias cuestiones. La primera es una pintada que he visto hace poco, que 10 años de amor al prójimo, con esta, digamos, continuando esta idea de la década ganada, también es una década ganada por el amor. Y eso lo podemos... si se nos permite, o si se me permite aquí, unir en cierto conjunto con yo los quiero, con todas estas frases que podríamos decir de despolitización del amor, ¿no? Acá usamos la misma matriz de análisis que para muchas otras cuestiones. Cuando en un discurso muy bien premeditado, estratégico, que quizás es producto de el media training, es ese tipo de entrenamiento que tienen varios políticos para parecer humanos. Ejemplo típico, mírenlo a Rodríguez Larreta. Sí. No para de hacer cursos para parecer una persona. Es verdad, parece humano. Tenés razón, casi que lo logra. Con sentimientos y todo. Capitanich también estuvo laburando bien, Parece humano también, Jaime. Y esto realmente es así, No paran de hacer cursos. Esto no es un invento, yo qué sé. Vuelvo a la película ¿Qué democracia?, donde están quienes le dan esos cursos contando un poquito cómo los políticos... cada día buscan más parecer personas y entrenarse para eso, sobre todo por sus apariciones mediáticas. Pero bueno, si vemos por un lado la despolitización que se da cuando pasa a ser parte del discurso político con frases más o menos hechas como estas, no resulta tan difícil entenderlo. Ahora, la cuestión es cómo hacemos para politizar. Exactamente. Cómo hacemos para politizar el amor, cómo en el marco de las organizaciones traemos a jugar estas cuestiones y con qué desafíos nos enfrentamos. Y pensaba, y acá ya voy a pedir ayuda de nuestro entrevistado y también de los colegas en el estudio, quizás si en el Mayo francés no hubo algún intento, ¿sí?, lejano a esta altura ya en el tiempo y también en el espacio, pero de politizar el amor, ¿no? Cuando se rompió un poco la lógica de las consignas de la política de ese momento, pero bueno, no sé si podemos establecer algún tipo de puente, de parangón con lo que después en 2001 se intentó, hasta dónde llegó ese intento, si es que existió aquí en nuestro país o en la región, del lado de acá, ¿no? Del lado de los que estamos queriendo politizar algunas cuestiones más que despolitizarlas. No sé si alguno tiene algo
para aportar en Yo ese diría lo siguiente, como da para terminar de charlar este tema tranquilos unos minutos más, vamos a una tanda, y volvemos, hacemos las cosas prolijamente y volvemos con un poco más desde el lado de acá, Radiografías en Movimiento. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Bien, seguimos charlando en piso, fuera del aire, por supuesto, acompañándolos en esta ya mediodía, pasadito el mediodía. Ya estamos en la última media hora del programa. Exactamente. Está yendo rápido. Se va el del lado de acá, pero teníamos una respuesta ahí, Juan Pablo Parra, a propósito de una consulta, bien que hacía Omar, en relación a la cuestión del mayo francés, ¿no? Y las indagaciones sobre el amor. Sí, sobre todo breve, digamos, a la cuestión de la politización del amor en ese sentido. No se me ocurre cómo responder esa pregunta, me parece que no estamos en estado de responderla, pero sí tirar algunos antecedentes de laburos sobre el caso. Aparte de la gesta del mayo francés, la revista Socialismo Barbarie, todas las cuestiones que planteaban el problema de la vida cotidiana, y en la Argentina, digamos, desde los 80 en adelante, la revista Praxis, las revistas El Rodaballo tomaron bastante este problema y actualmente en algunos casos algunos materiales vinculados al CEDINSI, digamos, donde también se puede investigar bastante respecto a esta problemática, y esto independientemente de los derroteros particulares y lo que fuere, me parece que es donde más o menos estamos encontrando algunos materiales, digamos, o algún registro donde elaborar este problema, que insisto, ¿qué significa politizar la cuestión del amor? Habría que preguntarse también, no solo cuando uno dice, bueno, vengo acá también por cuestiones de afecto y que me caen bien, cuando alguien diga, vengo acá también porque me caen mal, digamos, ¿no? Y la cuestión del odio, digamos. Estamos esperando alguno que... Sí. ¿Cómo se juegan esos dos un graffiti, ¿no? Del mayo francés, que cuanto más hago el amor, más quiero hacer la revolución, cuanto más hago la revolución, más deseo hacer el amor. Claro, muy bueno, y creo que sería impecable para como cierre. No sé si hay mucho más para agregar.